Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Bueno, muy buenas tardes. Cuando son las 12 del día iniciamos informativos del Tercer Canal este día 5 de mayo, cargado de noticias políticas, cargado de noticias con el tema del conflicto y muy preocupados también por la arremetida declaración de paro armado en diferentes rincones del país y las consecuencias que esto tiene sobre la campaña presidencial, que está en este momento muy viva, pero concretamente sobre la campaña presidencial del candidato Gustavo Petro. También hay noticia de última hora: el gerente de la campaña en el Valle, Sebastián Caballero, acaba de denunciar penalmente al candidato presidencial Federico Gutiérrez por supuestos vínculos con el paramilitarismo y con la oficina de Envigado. Estamos tratando de entrar en comunicación con él. Y también estamos ya comunicados con Gerardo Vega. Gerardo Vega es el director de la organización no gubernamental Forjando Futuros, que tiene un trabajo concretamente en el Urabá antioqueño, que tiene un trabajo con las víctimas y tiene perfectamente la historia clara de lo que significa Otoniel, de las víctimas que ha dejado Otoniel y también de lo que podría haber contado Otoniel. Quiero saludar en este momento en la ciudad de Medellín a mi querido amigo, porque también ha sido mi amigo, lo conozco hace décadas como un defensor de derechos humanos, luchador por la vida y sobre todo por las víctimas de esa región tan rica pero tan sufrida, por lo mismo sufrida, como ha sido el eje bananero, el Urabá antioqueño y chocuano. Con las buenas tardes, Gerardo, allá en la ciudad de Medellín. Holman, muchas gracias a ustedes, al Tercer Canal, y toda la disposición para conversar sobre estos temas que son de importancia para todo el país. Gracias, Gerardo. Bueno, ha sido extraditado Otoniel en contravía de lo que dicen las víctimas, en contravía del pedido de las víctimas, que era señalar que al extraditar a Otoniel se extraditaba también la verdad. El Centro Democrático, el uribismo, Federico Gutiérrez, el entorno uribista, el gobierno Iván Duque, el ministro de la Defensa Diego Molano ha dicho no, que no había problemas, que eso se puede viajar, que los abogados pueden viajar, que pueden tomarle declaraciones y que allá se pagará una condena por narcotráfico y cuando venga hablará de la verdad que necesitan las víctimas. Yo soy de los que opina que la prioridad era la verdad que necesitaban las víctimas colombianas. Que en lo que llevamos de tantos jefes paramilitares extraditados a los Estados Unidos, yo no recuerdo que ninguna declaración de estos jefes paramilitares en los Estados Unidos haya servido para meter en la cárcel, abrir siquiera un proceso a un general o a un político en Colombia. Para eso quiero que hablemos, Gerardo. ¿Qué implicaciones tiene para las víctimas y cuál fue la verdad que posiblemente se llevó Otoniel sobre las víctimas que ha dejado especialmente en el Urabá? Adelante, Gerardo. A Holman y toda la audiencia, la extradición de Otoniel le sirve a empresarios, a políticos, a miembros del ejército y de la policía que estaban en la nómina del Clan del Golfo.
Entregaron un listado de 63 personas, incluida 2 universidades, la de Cartagena y la Universidad la Arboleda de Bogotá, donde ha estado, que es muy cercana a la presidencia de la República. Pues esas han estado allí y eso es la listado que ha entregado Otoniel. O sea, le sirve a ellos y en contravía de los intereses de las víctimas. En contravía porque se pierde la verdad en cuanto a justicia y en cuanto a quiénes son los autores, coautores, quién financia, quién paga esa matazón que ha habido en Urabá. Cuando eso pasa, alguien paga. Y Otoniel es una persona que llevaba 34 años en organizaciones al margen de la ley, desde las guerrillas en su momento, como las FARC, el EPL, los paramilitares, las AUC y ahora el Clan del Golfo. Es una persona de un recorrido en las organizaciones criminales de vieja data que conoce ahora como jefe del Clan del Golfo, pues debe conocer quiénes pagaban, quiénes patrocinaban, quiénes fomentaban, qué empresarios, qué políticos y qué miembros de las fuerzas militares. Eso es lo que se pierde, eso es lo que se lleva con la extradición. Esta historia la está repitiendo Colombia. Como ya lo dijiste, Holman, en el año 2008 extraditaron a 20 de los principales comandantes paramilitares. Se fue la verdad. Algunos pocos son mucho menos los que han regresado. El caso de Jorge 40. Y hoy está aquí ante las autoridades colombianas. Pero la gran mayoría se quedan en Estados Unidos. Hacen acuerdos con la justicia norteamericana y se quedan allá, viviendo allá, pues con sus recursos, su dinero, después de hacer unas devoluciones a la justicia norteamericana. Eso es lo que pasa y eso es lo que se pierde. Gerardo, tú que conoces esa historia de conflicto social y armado en Urabá, ¿qué era Otoniel en el Urabá? ¿Cuántas víctimas había dejado? ¿Qué verdades, tú ya has dicho algo, pero qué verdades se pudo haber llevado Otoniel? Bueno, yo creo que en Urabá está pendiente una situación de 2 décadas y media atrás, que es un gran aparato criminal que ha existido. Cuando se le pregunta a la fiscalía por qué sobre eso no avanza, dice que es que a los autores de los crímenes o los trasladan las bandas o los dan de baja y que las bandas cambian de nombre las organizaciones paramilitares, de Águilas Negras, a Clan del Golfo, a UC, en fin, y a otro tipo de nombres entonces que por eso que mutan. Lo que no cambia es una estructura que ha estado siempre allí, 20, 25 personas, entre ellos varios empresarios, que se benefician de esa violencia de estos grupos. Se benefician y la fomentan, y la pagan, y la financian. Eso es lo que sabía Otoniel, y esa es la parte delicada del asunto, porque las investigaciones de la Fiscalía deben partir de ahí, la línea de investigaciones de quienes se benefician con la violencia que existe. Entonces, por ejemplo, en el tema de tierras, en el tema de despojo, pues así él no se haya quedado con una tierra en específico, ni haya mandado a expropiar, a quitar una tierra en específico, si la violencia generalizada causada hacía que la gente perdiera el control sobre esos lotes, sobre esas predias, sobre esas fincas y lo vendiera a bajo precio. Esa es la parte de la posibilidad de la restitución, allí de manera directa, además de las masacres, asesinatos y además de las desapariciones y desplazamientos. Esa es la verdad que sabía Otoniel y por eso era tan importante que él pudiera decir la verdad acá. El gobierno nacional, cuando dice que se garantiza que la gente pueda viajar, preguntar, hacer interrogatorios, no. El presidente Duque es presidente de Colombia y en Estados Unidos lo que deciden eso son los jueces, no es ni siquiera el gobierno norteamericano, son los jueces, en cada caso resuelven y resuelven muchas veces con un acuerdo que hacen con esa persona y por eso es que muchos de ellos se quedan en Estados Unidos, porque hacen un acuerdo. Entonces lo que dice el presidente que después vendrán a responder ante las autoridades colombianas por los delitos cometidos en Colombia, pues no es cierto. Eso lo resuelven los jueces. El presidente Duque puede resolver sobre cosas aquí en Colombia, pero en Estados Unidos no, ni siquiera el propio gobierno norteamericano. Hay unos acuerdos de mutua colaboración, pero conozco fiscales que no les permiten ni siquiera entrar a la cárcel. Es que es otro régimen.
son otras normas, son otras garantías, independiente del propio gobierno estadounidense. Entonces, esas normas, pues no son las normas colombianas y no podemos decir que allá viajan y vamos a entrevistarlos. No, se pierde, ha habido, se han adelantado diligencias donde ellos participan en justicia y paz, donde dan declaraciones, pero no es la misma circunstancia. De hecho, se limita profundamente el derecho de las víctimas a preguntar, a contrainterrogar, que los abogados estén, que las víctimas estén, pregunten y se sepa la verdad. Gerardo, también está en comunicación con nosotros en este momento el profesor de la Universidad del Rosario, analista, internacionalista, Mauricio Jaramillo, a quien también le doy las buenas tardes en este momento, y le pregunto, Mauricio, rechazada por el Consejo de Estado la solicitud, la tutela por parte de las víctimas, inmediatamente se procede al proceso de extradición por parte del presidente de la República. Tengo que decir y admitir que yo alcancé a decir, como no se conocía, nadie conoció, fue tan rápido el proceso que nadie conoció que el Consejo de Estado había rechazado la tutela. Yo alcancé a decir que haber iniciado proceso de extradición sin conocer este fallo del Consejo de Estado, pues era un desacato abierto a la Constitución por parte del presidente Iván Duque, pero ya después la opinión pública conoció que efectivamente el Consejo de Estado había negado la tutela. Pero este procedimiento express, este afán, esta insistencia como nunca antes de este gobierno por extraditar a Otoniel, ¿qué hay detrás de esto según su análisis, Mauricio? Bueno, con las buenas tardes, un saludo Holman y Gerardo. Esto nos recuerda las enormes contradicciones del proceso de desmovilización de los paramilitares, como ya lo mencionó ahorita Gerardo. Esto no es la primera vez que ocurre, ¿no? Hay que acordarnos de lo que pasó con Cuco Banoy, lo que pasó con Don Berna, y básicamente lo que hizo el Estado colombiano a partir de 2008 fue cambiar la verdad a cambio de que esas personas fueran juzgadas en cortes de Estados Unidos por el delito del narcotráfico, es decir, personas que debían ser juzgadas en Colombia por despojo, desaparición forzada, reclutamiento forzado, homicidio, tortura, es decir, crímenes de lesa humanidad, van a terminar pagando penas negociando en Estados Unidos por el simple delito del narcotráfico. Entonces lo que hemos visto es que de manera sistemática, desde que se pactó lo de Ralito, que derivó en este, entre comillas, proceso de paz en el gobierno de Uribe con los paramilitares, hemos visto básicamente una fuga de la verdad y Colombia pues ha sacrificado la verdad. Yo recordaría, Holman, y creo que Gerardo y tú lo deben conocer, en Colombia prostituimos el sentido de la extradición. La extradición es un mecanismo de cooperación para luchar contra crímenes transnacionales, en este caso el narcotráfico, pero en Colombia esto se volvió una herramienta, digámoslo así, de castigo en su momento cuando el Estado era muy débil o de premio como está ocurriendo ahora. Entonces no se puede empezar a pervertir y el gobierno tiene ahí una gran incidencia. Lo que dijo básicamente el Consejo de Estado es que legalmente se podía, pero el gobierno necesita mesura política, el gobierno necesita mirar, tener una lectura respecto del derecho a la verdad que tienen las víctimas para no haberlo extraditado, porque si uno juzga un poco el antecedente de Don Berna, pues obviamente las chances de que Otoniel, por ejemplo, cuente el caso 04 ligado a Urabá, el caso de los mal llamados falsos positivos, que no fueron otra cosa que ejecuciones extrajudiciales, pues son menores las posibilidades de que sepamos la verdad. Entonces acá queda herida de muerte uno de los procesos emblemáticos del posconflicto de Colombia y no se nos puede olvidar que sin memoria no hay paz. Por eso es una pésima noticia para la paz y la democracia en Colombia que se haya acelerado y, como tú dices, de manera sorprendentemente acelera la extradición de alias Otoniel. Sí, Mauricio y Gerardo, yo les comento una anécdota. Extraditados los jefes paramilitares en el 2008, proceso de justicia y paz, del cual yo posteriormente hago un documental que la opinión pública conoce que se llama precisamente Impunidad, Impunity. Ahí lo dijimos tal cual, lo que iba a suceder con la extradición de estos jefes paramilitares. Tuve
fui invitado a Washington por el Congreso norteamericano y hablando con los staffers, el staffer es el asesor de los congresistas. Me acuerdo que estaban staffers de senador Leahy, de congresista McGovern y otros. No tenían ni idea quiénes eran las personas que el gobierno de los Estados Unidos había pedido en extradición. No sabían que esos delincuentes, el señor Cuco Banoy, alias Don Berna, el señor de la Sierra, sumaban entre todos ellos miles de años de condena de cadena perpetua por ser delincuentes, criminales de lesa humanidad. No tenían ni idea. Lo único que les importaba era el tema del narcotráfico. Allá ya están pagando y ya están negociando con el gobierno de los Estados Unidos. Pues bien, la pregunta rápidamente Gerardo y Mauricio, porque Mauricio dice, se extraditó la verdad. Gerardo también, yo también digo. ¿Y a quién no le interesa que se sepa esa verdad en Colombia? Gerardo. Bueno, pues primero los que están en ese listado que acaba de entregar Otoniel, ¿cierto? Hay políticos, hay empresarios, hay miembros de la fuerza pública, pues universidades, la Sergio Arboleda, pues uno diría que está en el debate público todos los días, que tiene incidencia en el gobierno colombiano, que es renombrada por diferentes circunstancias y que esto salga a la luz pública, pues tiene que interesarle a quienes están al frente de esa universidad y a las relaciones que ellos tienen, en este caso el propio gobierno nacional, porque es público la estrecha relación que existe entre presidencia y la Universidad Sergio Arboleda. Pero además de eso, empresarios que siempre han estado atrás. Ese es el aparato criminal atrás, en el escritorio, en la silla de atrás, quienes dirigen y se benefician. Pues todos ellos, miembros de la fuerza pública, en la nómina, pues no les va a interesar que eso únicamente sirve para la impunidad. Un país decente, diría uno, pues tiene que buscar hacer justicia en su país. No estamos en contra de la extradición, estamos como un mecanismo de cooperación, lo entendemos. Es cierto, es necesario. Quien comete un delito en otra parte, pues está obligado, o afectando a otro país, pues está en la obligación de responder y el país puede solicitar una extradición. Pero como ya se ha dicho aquí, los delitos aquí son delitos de lesa humanidad que deberían ser primero reconocidos. Aquí lo que hay es un problema también de reconocimiento del propio Estado, sin decirlo, de la incapacidad y de toda su fallida política penitenciaria. Como no hay capacidad entonces para procesar a una persona aquí, pues simplemente se le entrega a otro, delegando la soberanía en el tema de justicia que tiene Colombia. Desafortunado. Es una muestra clara de un Estado fallido en el tema de justicia, por lo menos. Mauricio, la misma pregunta. ¿A quién no le interesa que se sepa la verdad? ¿Cuál es esa verdad que tanto le hace falta conocer a Colombia? Yo me atrevo a decir, Gerardo, un tema que tú y yo hemos discutido en varias oportunidades, Mauricio. Aquí el gran capítulo que falta por descubrir es el paraempresariado. ¿Quiénes son? ¿Quiénes han sido esos empresarios promotores del paramilitarismo en Colombia, intocables, que se reencauchan, se inventaron las AUC, las Casa Castaño, el Plan del Golfo? Me atrevería a decir eso. Adelante, Mauricio. Yo lo que creo es que Colombia está escribiendo su memoria y hay una enorme disparidad, por ejemplo, entre lo que ha hecho las FARC, cuando uno ve, por ejemplo, la posición que asumieron frente a lo de Bojayá, pedir perdón por ese horrendo crimen, y hay una enorme desproporción respecto al acceso a la verdad que tenemos frente a los paramilitares, y esto es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando, no sé, si Holman lo debe tener presente, cuando tenía por allá ese programa Contravía, y cuando en Colombia casi nadie hablaba del tema porque era muy peligroso, Holman denunciaba y decía, mira, acá se está gestando desde hace rato un movimiento que se cree del pasado y está más vivo que nunca. Desde ese momento hemos tratado de armar la verdad respecto de los paramilitares. Uribe dijo que él le había revelado con el proceso del pacto de Ralito, que no fue otra cosa básicamente que un pacto de impunidad. Entonces estamos en mora de conocerlo. Entonces yo creo que más que saber
a quien sabemos que el establecimiento colombiano no le conviene, pero no va a haber paz nunca en Colombia si no hay una memoria que persiga la reconciliación y si esas víctimas no tienen acceso a la verdad. Y cada vez que tenemos acceso a la verdad, o vamos a tenerlo, porque esto pasó ya, como lo dijo Holman, en el 2008, la decisión que toma no es el gobierno, es el establecimiento, porque el establecimiento hacen parte muchas veces empresarios, medios de comunicación, gobierno, personas compradas, influenciadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va mucho más allá del gobierno de turno que muchas veces responde. Yo me acuerdo también hace poco las revelaciones que hizo Benito Osorio acerca de cómo todo el establecimiento ganadero, por ejemplo, apoyaba a los paramilitares y a Carlos Castaño, y muchas de esas personas mencionadas por Benito Osorio están ahí haciendo política, están pontificando sobre la supuesta impunidad de los acuerdos de La Habana. Entonces me parece que es importante, en aras de la reconciliación y para que la paz tenga sentido en Colombia, que conozcamos de una vez por todas cuál fue la relación del establecimiento colombiano en su conjunto con el paramilitarismo y cuál es exactamente la responsabilidad del Estado colombiano. Creo que tenemos aliados en Estados Unidos, como dijo Holman, Patrick Leahy, por ejemplo, Jim McGovern, Alexandra Ocasio-Cortez. Hoy hay otro escenario en Estados Unidos y me parece que hay una oportunidad histórica para revivir este proceso de memoria. Mauricio, ya que tú tocas y sé que te quedan 4 minutos, rápidamente voy a decir lo siguiente, Mauricio. Y Gerardo, siempre me ha llamado la atención el papel del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos tiene matices. El Departamento de Estado es una cosa. El Departamento de Estado, así haya un gobierno demócrata o republicano, no deja de ver cierto tipo de intereses. El papel de los Estados Unidos con el proyecto paramilitar en Colombia. A mí me parece que ahí hay todo un tema también por discutir, por hablar. Me parece que ahí no ha sido transparente mucho de la relación con el gobierno de los Estados Unidos. Yo quiero dejar en claro en este momento, por información que estamos recibiendo en las últimas horas, Gerardo y Mauricio, antes de despedirte, de decirles lo siguiente. Algo que yo vi durante estos 2 últimos años. La creación de todas las condiciones para la reaparición con fuerza del proyecto paramilitar en Colombia en estos meses preliminares a la candidatura, al posible ascenso a la presidencia de Gustavo Petro. Hoy tenemos información en este momento desde los Montes de María, en Montería, en Cereté, en Arauca, en el Cauca, en todo el litoral pacífico, amenazas a la Colombia humana, muertos en estas últimas horas de líderes y hay que decírselo al país, resurgimiento total del proyecto paramilitar en Colombia en días, semanas anteriores a la primera vuelta presidencial. Y vamos a decirlo así, y lo voy a decir claramente, porque lo he recorrido el país estos 2 años, lo denunciamos aquí, y hoy se está viendo, ya aparecieron claramente, declaración de paros armados, pero sobre todo ubicando objetivos de la Colombia humana. ¿Ustedes comparten esto que estoy diciendo, Gerardo y Mauricio? Voy con Mauricio que está por irse, Gerardo, si me permites. ¿Compartes ese diagnóstico, Mauricio? Sin duda alguna, hemos visto la aparición de la violencia política, hemos visto la persecución. Yo solamente diría que cuando a comienzos de 2020 la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos advirtió, el gobierno la acusó de intromisión en la soberanía. 2020 tuvimos 91 masacres, 2021 tuvimos 96, este año ya vamos para 37. Es escandaloso lo que ha hecho este gobierno en materia de desprotección de líderes sociales, lideresas, excombatientes, personas que han reclamado la aplicación de los acuerdos de La Habana. Yo pienso que el rol de Estados Unidos tiene que estar inscrito en esta verdad, hay que saberlo. Yo estoy de acuerdo con Holman que hay muchos sectores. Yo decía sobre todo que hay un sector hoy cada vez más progresista en Estados Unidos, como el de Bernie Sanders, y lo digo además porque hay mucha gente que está jugando con el miedo de Estados Unidos y creen que porque si gana una candidata progresista o un candidato progresista,
vamos a alejarnos de la relación con Estados Unidos, es falso. Hay muchos sectores en Estados Unidos interesados en la paz en Colombia. Acordémonos que Estados Unidos apoyó el proceso de paz. Tuvimos un enviado de Estados Unidos, Bernard Aronson. Tenemos sectores como los de Alexandra Ocasio-Cortez, Jim McGovern, Patrick Leahy, sectores que le han apostado a la paz y que yo creo que han estado muy mal informados desafortunadamente. Entonces creo que si bien hay unos sectores retrógrados en la política de Estados Unidos que han tenido un papel nefasto en el paramilitarismo, me parece que hoy hay otra conciencia y otra lectura, y es un momento histórico que ojalá el progresismo colombiano de llegar al poder pueda como aprovechar. Bueno, Mauricio, muchas gracias, te despido, gracias por estos minutos, sé que tienes el tiempo contado, me pediste que a las 12:30 salías. Gracias, Mauricio, siempre por tu tiempo. Un abrazo. Me quedo contigo, Gerardo, y se alista y se prepara Sebastián Caballero, gerente de la campaña progresista en Departamento del Valle, quien acaba de denunciar penalmente a Federico Gutiérrez por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Gerardo, la misma pregunta, tú que estás en Urabá, que estudias, que analizas el tema de Urabá, hombre, yo lo tengo que decir, creo que es mi obligación, la arremetida paramilitar se venía preparando para hacer incidencia real y concreta de cara a la elección presidencial, y no me cabe la menor duda, para incidir, para atravesársele a la posibilidad de la llegada de un gobierno progresista, llegando y posteriormente siendo gobierno también. Indiscutiblemente eso ha venido sucediendo meses atrás, con una diferencia, creo, Holman, con una diferencia al pasado. Es que en el pasado existía una guerrilla fortalecida, que era las FARC, con la cual se justificaban para cometer todos sus crímenes, todo el desplazamiento, lo que sucedía. Hoy en día eso no es así, y no es así, entonces queda claro y transparente que es un tema simplemente de negocios ilícitos, de narcotráfico, lo que los protege, que son élites regionales que permanecen allí, que tienen vínculos con esas organizaciones y que crean y patrocinan un paramilitarismo de ese orden. Hoy en día, para oponerse desde luego a un cambio en Colombia, oponerse a un cambio en manos de ¿quién? Pues del candidato que va delante de Gustavo Petro y de la Colombia Humana. Ese es el papel que juegan allí, de manera clara, de manera transparente, ya se ve nítidamente, porque antes ya no tienen la justificación de antes de una guerrilla como las FARC, que los confrontaba militarmente y que peleaba militarmente y les disputaba los territorios. Hoy eso no existe. Hoy está el tema del narcotráfico y está el tema del interés en el gobierno de gobernar para aprovecharse de los recursos públicos, enriquecimiento de ellos y de unas cuantas familias. Muy bien, Gerardo, yo quiero que escuches, voy a entrevistar en este momento porque sé que tú como analista de los temas en Antioquia también nos puedes dar un referente sobre estos vínculos o lo que se dice de Federico Gutiérrez con la oficina de Envigado. Quiero presentarte a Sebastián Caballero, quien es el gerente de la campaña del Pacto Histórico en el Departamento del Valle, pero también es un joven abogado, defensor de derechos humanos, es la persona que tuvo la valentía de denunciar penalmente al señor Andrés Escobar, este joven de las Juventudes de Cabal, que salió con pistola en mano a amenazar y dispararle a los manifestantes en la ciudad de Cali. Y hoy es protagonista también de la noticia el doctor Caballero, quien acaba de denunciar penalmente a Federico Gutiérrez. ¿Por qué lo denuncias, Sebastián, a Federico Gutiérrez y cuáles son los argumentos? Buenas tardes, un cordial saludo para toda la teleaudiencia. Efectivamente, Holman, hemos radicado el día de hoy una denuncia penal contra el candidato presidencial Federico Gutiérrez por hechos que se remontan al año 2017 en lo que tiene que ver con un proceso penal que adelanta el Tribunal de Antioquia, sala penal, contra el condenado hoy secretario de Seguridad de la alcaldía del entonces alcalde Federico Gutiérrez, el señor Gustavo Villegas. En este expediente, en ese proceso penal, claramente
hay un capo de la oficina de Envigado llamado Julio Perdomo, quien menciona concretamente una alianza que existió entre sectores de la alcaldía del entonces alcalde Federico Gutiérrez y directamente a Federico Gutiérrez con dicha oficina de Envigado, actividad de concierto ilegal que buscaba, entre otras cosas, a través de un contubernio, vender una percepción de seguridad que aparentemente se estaba teniendo durante el mandato del hoy candidato presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Yo he denunciado esto, pero además he sido enfático en que no puede ser posible que exista hoy un candidato presidencial con serios cuestionamientos por relaciones con grupos al margen de la ley. Además, entre otras cosas, el tribunal, la sala penal del tribunal no ha realizado la compulsa de copias pertinentes para investigar al señor Federico Gutiérrez por estos hechos. Nunca ha habido una investigación por tal fin al señor Federico Gutiérrez y en ese sentido nosotros hemos presentado una denuncia y una solicitud de apertura de investigación. Nos parece sumamente importante que el señor Federico Gutiérrez le aclare al país sobre esa relación que tenía su secretario de seguridad y que presuntamente tenía él con la oficina de Envigado. Claramente existen indicios que nos podrían a nosotros dar algún grado de certeza, sin embargo, digamos, en ánimo de garantizar un debido proceso, nosotros vamos a hacer toda la tarea pertinente de investigación e indagación desde el ejercicio que hacemos de la denuncia, tal cual como lo mencionaba Holman, se hizo en la ciudad de Cali con los civiles armados, hablamos de Andrés Escobar, y la connivencia que tuvo la fuerza pública con este, que en el marco del mismo proceso fuimos aportando elementos materiales probatorios para lograr la imputación de cargos y llevar a juicio a estos responsables. Sebastián Caballero, abogado, con noticia de última hora. Sebastián Caballero, por parte de la campaña Gustavo Petro presidente, acaba de denunciar, o usted me corrige, Sebastián, ¿es una denuncia penal o una denuncia para que se investigue los vínculos de Federico Gutiérrez con su secretario de Seguridad y la oficina de Envigado, tema que no se ha investigado? Así es, se presenta la denuncia penal y en los últimos días vamos a estar aportando unos elementos materiales probatorios sobre el particular. Sobre el mismo caso, Gerardo, sé que ya tienes que cumplir otros compromisos, pero desde el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en Antioquia, desde los observatorios de derechos humanos ahí en Medellín, ¿qué se comenta, qué se dice, qué se ha documentado sobre una supuesta relación de Federico Gutiérrez y la oficina de Envigado, Gerardo? Bueno, pues hay un acuerdo entre la Fiscalía, por eso él se sometió a un acuerdo, hizo un acuerdo con la Fiscalía, el secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, que era el secretario de Seguridad de Federico Gutiérrez. Federico hizo su defensa, hizo la defensa de Gustavo Villegas. Allí se han presentado otros casos, es de conocimiento público que desde la alcaldía, no solamente en esa, sino en otra alcaldía, también se promovía ese tipo de acuerdos y convenios para decir que se rebajaban los índices de delitos en la ciudad y en el área metropolitana, y que se conversaba con ellos para eso. Ese personaje Perdomo que señala el doctor Caballero, pues era conocido por eso, estaba vinculado también a la alcaldía como asesor, un papel de funcionariado cumplía en la alcaldía y a la vez servía de enlace. Eso es lo que está claro y demostrado, y aceptado una parte de ello por Gustavo Villegas. Eso es muy claro, eso es contundente, es un acto judicial con la Fiscalía, y él era el secretario de Seguridad de Federico Gutiérrez. Uno no le puede entregar, siendo alcalde, la seguridad a una persona que no conozca y en la cual no confíe. Esa fue su confianza, se la delegó una persona que salió vinculada con la oficina de Envigado. Una pregunta, el señor Gustavo Villegas, exsecretario de Seguridad de la administración de Federico Gutiérrez, ¿ya fue condenado?
Él hizo un preacuerdo con la Fiscalía, ya esa situación jurídica está resuelta hace tiempo ya. Hizo un acuerdo, se sometió y le dieron un tiempo de prisión y otro domiciliaria, debe haber ya cumplido la pena, pero ya está resuelto, es un caso juzgado ya esa situación, aceptada por él. Bueno, muy bien. Muy bien, Gerardo, te despido. Nuevamente, gracias por tu tiempo. ¿Algo que quisieras agregar, Gerardo? No, agradecerte, Holman, y a los televidentes, al doctor Caballero y a todo el canal, tercer canal, muy amable, muchas gracias. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias. Me quedo contigo, Sebastián. ¿Qué orientación has recibido por parte del candidato Gustavo Petro sobre este tema? Sobre todo en un momento donde yo he venido diciendo que especialmente Federico Gutiérrez como candidato presidencial a lo único que se ha dedicado es a criminalizar a Gustavo Petro, con las consecuencias que eso tiene en Colombia. Todo el discurso de la campaña de Federico Gutiérrez no es otro sino el de tratar de criminal a Gustavo Petro, y hoy estamos viendo las consecuencias de eso. Adelante, Sebastián. Holman, nosotros venimos haciendo un ejercicio de pedagogía democrática en las calles. Nosotros tenemos muy claro que nuestro gran capital político son nuestras propuestas, es la capacidad que tenemos de entrar y tender puentes de diálogo con la ciudadanía. Realmente tenemos un programa presidencial al alcance de los sueños del pueblo colombiano, y eso nos permite a nosotros aglutinar gran parte de la ciudadanía que legitima esa apuesta. Hemos recibido muchos ataques por parte de este candidato presuntamente relacionado con la oficina de Envigado, y lo que nosotros hemos querido hacer también es, no solamente por la coyuntura electoral, sino realmente buscar esclarecer unos hechos que tienen que ver con un fenómeno que ha sido muy grave en este país, que ha cobrado muchas víctimas, y es el fenómeno paramilitar, como bien lo hemos visto en todos los procesos judiciales que han llegado a buen puerto, cómo el Estado y la institucionalidad en algunos casos se ha aliado de manera estructural con estos grupos ilegales, estas bandas criminales, y esto siempre direccionado desde el poder político e instrumentalizando la institucionalidad, en algunos casos de las fuerzas militares y de la policía. Lo que nosotros queremos acá es no solamente un ejercicio de contraatacar la campaña de Fico Gutiérrez, esa no es la finalidad de esto. Lo que nosotros queremos es realmente que el señor Federico Gutiérrez le explique al país cuáles son sus vínculos con la llamada oficina de Envigado, cuáles son los vínculos que él tenía con su secretario de seguridad que fue condenado por estos hechos, por qué llega esa persona ahí, porque como lo decía el anterior quien intervino, tú no pones a administrar la seguridad de tu alcaldía y de una ciudad como Medellín a cualquier persona. Tiene que ser una persona de confianza, alguien que tenga unos vínculos muy cercanos, que garantice realmente la seguridad, y lo que vimos fue un contubernio con la mafia, y por eso este señor Federico Gutiérrez tiene que explicarle al país en qué consiste eso. Dejar claridad es importante para la contienda electoral y también para el sistema democrático. No puede haber candidatos cuestionados por temas tan graves como este y que ni siquiera se tomen la molestia de darle una explicación al pueblo colombiano de qué fue lo que sucedió. Nosotros hemos sido categóricos, vamos a ir hasta las últimas consecuencias, queremos aportar al proceso de manera vehemente, eficaz, contundente, para que realmente se logre establecer la verdad sobre estos hechos, como igual lo hicimos en el caso de los civiles armados en el sector de Ciudad Jardín, en la ciudad de Cali. Sebastián, ¿por qué cree usted que no ha avanzado la investigación contra Federico Gutiérrez? ¿Se trazó una línea de investigación a la Fiscalía o sencillamente hasta el día de hoy nadie ha investigado
esa relación o la supuesta relación de Federico Gutiérrez con la oficina de Envigado. Otra pregunta que surge necesariamente es si ese preacuerdo al que llega el señor Villegas, exsecretario de Seguridad de Federico Gutiérrez, no contempló la delación o no llegó a involucrar a Federico Gutiérrez. Holman, efectivamente no ha habido una investigación contra el entonces alcalde y hoy candidato presidencial de Álvaro Uribe, Federico Gutiérrez, por sus presuntos vínculos con la oficina de Envigado, porque este es un país donde se hacen pactos de poder en torno a la impunidad, son pactos de silencio. Y en ese sentido, como lo mencionaban hace un momento, el señor Gustavo Villegas, secretario de Seguridad del alcalde Federico Gutiérrez en esa época, finalmente terminó haciendo un preacuerdo y hoy en día goza de plena libertad sin haber esclarecido realmente el trasfondo de esa política criminal que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín contra la ciudadanía. Eso es un pacto de impunidad y nosotros lo que queremos es, ante un pacto de impunidad, necesitamos la verdad y profundizar la democracia, que es la apuesta de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Bueno, muy bien, Sebastián. Me dicen que ya entró en contacto con nosotros Pedro Durán, líder también de Fuerza Ciudadana, que hoy trabaja con la campaña Petro Presidente. También está el que fuera candidato presidencial, Alfredo Sae, que estuvo en la consulta con Gustavo Petro, conectados desde Cúcuta. Como ustedes saben, esta mañana se canceló una rueda de prensa, se canceló el Petro Escucha, hay aparición de grafitis, de panfletos de paro armado en torno a Cúcuta, en el Catatumbo, y hay una situación muy complicada en este momento con los militantes, especialmente de la Colombia Humana, Pacto Histórico, con la oposición política en Colombia. También nos llega información de Angélica Vergel, el sistema informativo La Piragua en Montería, amenazado en las últimas horas, tuvieron que cerrar la emisora. Eso también tiene que ver con la aparición de grupos de hombres armados esta mañana en Cereté, Córdoba, que ordenaron a toda la población de Cereté resguardarse en las casas con amenazas. Una situación muy complicada en el país. ¿Cómo está su situación de seguridad, Sebastián? Bueno, pues eso es un asunto que es latente. El riesgo que está corriendo nuestro candidato presidencial se traduce a quienes enarbolamos las banderas y el proyecto político en las regiones, en los territorios. Claramente hay un riesgo bastante alto, sobre todo porque este proyecto paramilitar tiene apuestas políticas que son contrarias a la nuestra y tienen una agenda propia, y en esa agenda claramente se ha visto a lo largo de la historia de este país cómo se ha visto comprometida la vida de los dirigentes alternativos frente a estas agendas fascistas y paramilitares. Hay un problema de seguridad latente para todos y cada uno de los que integramos este proyecto político. Bueno, Sebastián, sabes que cuentas siempre con el tercer canal. Sigue adelante en tu ejercicio y hablamos más tarde a ver si logramos que el tercer canal llegue en las próximas horas a la ciudad de Cali, donde hay una agenda muy importante este mañana y este fin de semana, donde va a haber un gran evento de los liberales que se suman a la campaña Petro Presidente. También está la líder juvenil Paola de Charo organizando, una de las organizadoras de la maratón el Petrocá, si no estoy mal, que se llevará a cabo el día domingo. Entonces, Sebastián, hablamos en horas de la tarde para ver cómo podemos sacar adelante ese cubrimiento del tercer canal en la ciudad de Cali. Y repito, tercer canal con una línea editorial progresista que se pone al frente de tumbar la gran cantidad de mentiras y de fake news, campañas de desprestigio que están surgiendo para atacar la campaña presidencial histórica
la de Gustavo Petro, la de un gobierno, eventualmente la de un gobierno progresista por primera vez en Colombia. Entonces, Sebastián, te despido en este momento de la tarde. Muchas gracias, Holman. Bueno, estábamos hablando con Sebastián Caballero. Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.